Es para Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 30 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Amigo, hoy vamos a tener una prometedora entrevista con un personaje muy interesante, persona multifacética, colega periodista, abogado, filósofo, dirigente político, profesor universitario, fue alcalde metropolitano de Caracas. Juan Barreto, bienvenido, Juan. Gracias, Mario. Yo no sé si esas son cualidades, pero en todo caso, gracias. Mira, te doy las gracias después de un largo encierro involuntario. Este es el primer programa al que participo y al que le doy las gracias. Vamos a ver que yo creo que todavía me falta un poco de silencio. Todavía no he terminado mi silencio, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco a ver qué se te va ocurriendo. Ustedes saben que Mario, además de buen periodista, sabe buscar la noticia, meterse en los intersticios de lo que la gente piensa. Y bueno, es un reto, un juego mental. Esto es como el juego del calamar, aceptar una entrevista de Mario Villegas. Que además Mario, yo lo hago muy profesionalmente. Y gracias a las personas que nos escuchan. Así es. Juan, por cierto, has guardado silencio ciertamente por un largo periodo, pero la tuya fue no en exclusividad, pero sí una de las voces más resonantes después del 28 de julio del año 2024, desde la oposición, quiero decir. Sí. Y luego, producto, por supuesto, de acciones represivas que te persiguieron y que te rodearon y que te amenazaron, pues seguramente fue precisamente eso lo que te condujo a ese largo silencio. Sí, bueno, efectivamente hubo una situación de contención por parte del gobierno, Estado, partido, y eso llevó a una situación que yo sigo considerando irregular, injustificada, a varios dirigentes políticos. Mi amigo Enrique Márquez terminó preso y él me dice que no sabe a estas alturas por qué estuvo preso, porque los cargos que le leyeron fueron los cargos tapa amarilla que le daban desde los muchachos que protestaron hasta los dirigentes políticos, ¿no? Y yo tuve una situación de cerco y asedio permanente 24 horas del día durante 7 meses continuos. Y recibí una llamada donde se me ponían unos límites. Amenazantes. No, yo creo que era un consejo, ¿no? Era más bien consejo. Un consejo disuasivos. Sí, un consejo. Mira, esta es tu situación. Bien, yo seguí la prescripción, yo seguí el consejo. Y bueno, pareciera que, como ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estamos en una nueva etapa. Ojalá así sea, le tomo la palabra. Ojalá esa nueva etapa signifique diálogo, pero diálogo sincero y profundo, con respeto y reconocimiento. Ella también lo ha dicho. Ha dicho varias veces, y se lo dijo al dirigente estudiantil de la UFCU de la Universidad Central de Venezuela, los políticos tienen que aprender a escuchar. Yo digo, bueno, ese es un consejo que rebote en el espejo y que es en doble sentido. No escuchar en una sola dirección, y que hay que escuchar abajo, ¿no? Hay que escuchar al pueblo, y el diálogo debe ser entre todos y no entre élites. La presidenta ha trazado una primera línea de demarcación donde dice cuáles son los 3 objetivos inmediatos. Habla de estabilización y paz, habla de recuperar al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores, y habla de mantenerse en el gobierno, mantenerse en el poder, donde pareciera que la primera condición, la estabilidad y paz, se garantiza con la tercera, y la tercera se garantiza con la primera, y la segunda se garantiza con la primera y la tercera. Yo le he dicho... O sea que son interdependientes una de la otra. Sí.
Eso significa que entonces tendremos... Ya vamos a hablar de eso. Mm, Yo vengo del futuro, Mario, vengo llegando, del por eso futuro, no me ¿cómo? afeité. mm. Y ¿Y quién era presidente en ese te puedo futuro? afirmar que a lo mejor, quién sabe. Eso con toda seguridad. Bueno, Como lo dice que- Vladimir, lo más seguro es, sí, es que sí, quién sabe. sí. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de ese guión, ¿no? Dentro de ese watch que llaman los periodistas americanos, el primero, que es la estabilidad y la paz, yo le agregaría, bueno, sí, estabilidad y paz con democracia, apertura y garantías. Porque sin democracia, apertura y garantías, no puedes asegurar la estabilidad y la paz. La paz no es la contención, no es la tranquilidad aparente, no es el miedo y no es el silencio. La paz es la convivencia. La paz es el acuerdo. Entonces, que necesitamos un país estable, si es verdad, que necesitamos un país en paz, está bien, estamos de acuerdo en eso, te tomo la palabra, presunción de la inocencia, no voy a salir a disparar desde la cintura a negarlo todo y vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda. No han pasado ni siquiera los primeros 100 días. El primer mes del secuestro del presidente Maduro y la violación del derecho internacional de la situación que sufrió el presidente y la señora Cilia Flores, el 3 de febrero se cumple el primer mes. Yo aprendí de un buen amigo, una vez que tuve un problema con otra persona, yo estaba muy disgustado. Él me dijo, no vayas a hacer lo que quieres hacer, aprende a velar al cadáver del muerto aunque sea 24 horas. Me dice, eso que tú quieras hacer con esa persona, que lo puedes hacer dentro de 2 días. Bueno, descansa 2 días y piénsalo, y en 2 días volvemos a hablar. Okay. Entonces, vamos a ver si en 100 días tú me vuelves a invitar y hacemos un balance y tú me recuerdas con ese papelito, Mario, anota. Tú dijiste tal cosa, ¿viste? Entonces, todavía yo creo que hay un compás. Y los acontecimientos, falleció nuestro buen amigo y maestro Walter Martínez, él decía, acontecimiento en pleno desarrollo. Entonces no caigamos en la tentación del opinador ligero que dispara desde la cintura, como los narradores deportivos, ¿no? Que ellos ya saben lo que está pasando en la cancha. ¿Tú te acuerdas de aquel tipo, Miguel Todé, el narrador de La Verdad? Pega Betulio, ya ve a Betulio, pega Betulio, se cayó Betulio, ya va. Carmona juramentándose y a los 2 días había cambiado la situación. Esta tortilla todavía se está preparando. Mira, Juan, pero tú dices que todavía te queda silencio, pero no quieres parar. Bueno, pero ¿cómo? Si te dejo hablar, me preguntas algo inconveniente. No te puedo dejar. No, mira, pero es que te quiero hacer un comentario a propósito de lo que tú dices. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Estabilidad, paz y garantías, ¿no? Pero apertura, dices tú. Sí. Ahora, curiosamente, ayer el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que pareciera que va a contrapelo de esa apertura, porque ahora se suspendió el registro, inscripción de nuevas organizaciones políticas. ¿Por qué? Por cierto, tu partido, Centrado. Redes, no, ahorita tú eres dirigente de Centrado, pero tú fundaste un partido que se llamaba Redes y te negaron la titularidad, como también se la negaron a María Corina Machado cuando creó el Partido 20 al PPT y a otros. Y a Cati se lo rasparon. Así es. Esa apertura. Como dice mi amigo Vladimir Villegas, hicieron la transformación en un milagro, convirtieron un gallo en alacrán. Ah, bueno, así es. Mira, pero entonces, ¿eso no va a contrapelo de la apertura y de las garantías de convivencia y de paz? Tengo entendido que eso se está haciendo porque hay una reestructuración. Y yo guardo la esperanza, yo soy un optimista sin remedio. A veces, cuando se me cae el pelo y se me pone blanco, yo digo, ¿no será esto parte de una metamorfosis hacia una nueva juventud? Yo soy en eso muy optimista. Y como te digo, así como hemos visto cambios, te voy a contar un cuento. Les voy a contar un cuento. Mira, cuando Pompeyo Márquez cumplió 90 años, le hicimos una entrevista en la redacción del Nacional. Todos los periodistas le hacían una pregunta. Y Kiko, que creo que sabe quién es, le hizo una pregunta. Kiko era muy amigo de Pompeyo, era perro además dentro del mar. Era de la fracción de Pompeyo. Le hizo esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes sabían lo que iba a pasar el 23 de enero? Pompeyo Márquez era, junto con Fabricio Ojeda y Blas Lambert y otros tantos, de la Junta Patriótica. La dirigía Fabricio Ojeda. Sí.
Entonces Pompeyo cuenta, el cuento es rapidito, escuchen, no se vayan. Cuenta que llega Fabricio Ojeda de una reunión en los Chaguaramos cerca de la universidad en un apartamento, diciendo que la huelga estudiantil del 57 había fracasado, que los dirigentes estaban presos y que había que prepararse con mucho estoicismo y resiliencia para 8 o 10 años más de dictadura. Y esa reunión fue el 23 de diciembre. Y el 23 de enero, un mes después, estaba cayendo el gobierno. El 1 de enero se estaba levantando el coronel Hugo Trejo. El levantamiento, por cierto, duró hasta el 3 de diciembre. Se rindió Hugo Trejo. Pérez Jiménez declara que tiene todo el control. Después se levanta la Marina y la aviación, se suma el ejército, Pérez Jiménez huye del país. Entonces la vida es algo maravilloso o terrible que pasa cuando uno se está proponiendo y planificando otra cosa. Los hechos terribles, insólitos, ilegales que ocurrieron el 3 de enero no los esperaba nadie y sacudieron el tablero político. Es una acción que Trump toma también para sacudir el tablero político internacional y, como dijo Marco Rubio al día siguiente, para que el mundo sepa que hay un presidente serio con el que no se juega. Venezuela, lamentablemente, producto de la polarización extrema, se convirtió en el eslabón más débil de la cadena geopolítica y Trump aprovechó el desgaste institucional y el desgaste de la legitimidad de origen de la fuerza para actuar. Antonio Gramsci, que es el filósofo italiano, decía que los empates catastróficos entre fuerzas opuestas traen una crisis general del Estado que se resuelve por 2 vías. La paz de los cementerios, la represión extrema, o la intervención del gendarme extranjero. ¿Qué fue y esas lo que dos ocurrió? cosas ocurrieron. Fíjate, Juan, tú fuiste no solamente compañero, sino además fuiste jefe político de Nicolás Maduro en los tiempos en que ambos militaban en la Liga Socialista. ¿Qué sientes tú viendo a Nicolás Maduro preso en una cárcel no nacional, sino en una cárcel norteamericana? Bueno, mucha tristeza y ninguna satisfacción. Yo tengo muy grandes y buenos recuerdos de Maduro, de Vladimir Villegas, tu hermano, que fueron mis amigos de adolescencia y mis compañeros de sueños tópicos. Y Nicolás Maduro fue transformándose dadas las circunstancias que les tocó vivir. Como dice un filósofo por allí, la gente no es, la gente ocurre y la gente sucede. Y bueno, Nicolás Maduro fue transformándose. Una vez Vladimir en su programa me preguntó que si yo seguía siendo amigo de Maduro, y yo le digo, de Nicolás sí, de Maduro no sé. ¿No? Un poco diferenciando el que conocí, el que fue, ese muchacho alto, inteligente, y el que devino en el que terminó siendo, ¿no? Con el que tuve y tengo muchas diferencias. Ahora, yo creo que el presidente Maduro cometió muchos errores, que esta situación se ha podido solucionar antes, que después de su asunción de la presidencia el 10 de enero de 2025, él ha podido producir aperturas democráticas y no se hizo, se tomó otro camino, se optó por el silenciamiento de la población venezolana y la confiscación del espacio político que hoy él se reivindica, está llamando a la vuelta a la política. Eso lo ha podido hacer Maduro. No sé si las presiones internas y externas lo obligaron a tomar ese derrotero y ese camino. Y hoy estamos en una situación sobrevenida que cambió, como te digo, el tablero y que le traslada ahora una responsabilidad histórica a Delcy en peores condiciones. Pero fíjate, Juan, en condiciones muy difíciles. Tú hablaste hace un ratico del desgaste de la legitimidad en Venezuela, y ahora, que dio pie para lo que ocurrió el 3 de enero. Pero te pregunto, de esa legitimidad o de esa ilegitimidad, tú hablaste muchísimo después del 28 de julio, considerando que Maduro no ganó. Sí, ¿Por qué ahora lo llaman presidente cuando te refieres a él? Bueno, porque... Para saber. Primero por una razón de respeto, para no caer en tremendismo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez a Bachelet vino para acá cuando era presidenta de los derechos humanos de Naciones Unidas
y estaba Guaidó, ¿no? Con aquel invento del interinato, y la oposición de las redes decía que Bachelet había traicionado la democracia en América Latina porque se había reunido con Maduro. Y ella decía, yo me reúno con aquel que me atendió el teléfono en Miraflores. Eso era una práctica Entonces, norteamericana claro, también. claro, también. Siempre lo fue. Entonces, me parece ocioso, ¿ya? Que sea el presidente, que no es el presidente. Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la función. O sea, era un presidente ilegítimo a tu juicio. Yo, como decía Enrique Márquez y María Alejandra y el Partido Comunista y todos los que acompañamos en las demandas, las exigencias ante el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros no podemos reconocer a nadie, ni la legitimidad de nadie, ni negársela. Y eso no es ninguna ambigüedad. Hasta tanto no se demuestre por vía de hecho, en términos legales, el proceso. Eso no lo dijo Juan Barreto por un capricho, no lo dijo Enrique Márquez por casualidad, sino que lo dijimos acompañando incluso lo que presidentes latinoamericanos como Lula, Petro, en su momento López Obrador, también dijeron, el presidente Pedro Sánchez de España. Y nosotros a estas alturas sabemos que ha habido una continuidad, no ha habido un vacío de poder, y todavía hay una duda razonable en relación con el resultado electoral. Y ese es déjame terminar la idea, discúlpame Mario, ese es un pesado fardo con el que ha cargado la administración de Maduro y ahora de Delcy, que esa duda razonable no terminó de resolverse definitivamente con aquella maniobra jurídica que se hizo de sustituir las atribuciones del Consejo Nacional Electoral con la sala electoral y la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y un chequeo que se hizo de unas supuestas actas donde las contrapartes no pudieron activar la ley electoral, impugnando resultados, revisando mesa por mesa, como se hizo en 2013 cuando Capriles Radosky impugnó los resultados y se hicieron las auditorías completas y se abrieron el 100% de las cajas y Nicolás Maduro ganó en 2013 con 241,000 votos de ventaja, y Capriles terminó asumiéndolo y por eso lo dicen traidor, ¿no? Cosa que no es verdad. Henry Falcón también dijo en su momento que había un fraude, etcétera, y después se echó para atrás porque el gobierno lo emplazó, bueno, vamos a contar los votos. Y en este momento no se hizo. Y eso fue lo que nosotros reclamamos, un derecho legal, constitucional, no fue nada subversivo, no fue nada ilegal, y lo sostenemos, ¿no? Hicimos lo que teníamos que hacer, aunque eso tuviera un costo político que creo que lo tuvo para el gobierno y también lo tuvo en términos personales, psicológicos, para Enrique, para mí, para todo, para María Alejandra, que terminó en Colombia. En fin, ahora estamos ¿Cómo ves, Juan, en una nueva situación, sí, y preferiría hablar de eso. Ok, no, vamos a hablar de eso. Y justamente te quería preguntar, ¿cómo ves tú este baile pegado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en el plano político y económico fundamentalmente? Donald Einstein Trump. ¿Te acuerdas de la isla de la fantasía? Por supuesto, el avión, sí, como el avión. Yo cada vez que vi a Trump, yo me acuerdo de la isla de la fantasía. Entonces a Trump, que estuvo en la isla, le gustan esos tríos, le gustan esas cosas, ¿no? Te quiero mucho, tú eres muy hermosa, qué mujer fantástica. Inteligente. Cualquier día aparece Trump diciendo, Venezuela tiene mucha suerte, cuenta conmigo y con dos mujeres extraordinarias, qué lástima que entre ellas hay un malentendido. Las invito a las dos a la Casa Blanca porque a él le gusta eso. Y entonces yo creo que él está haciendo un juego en lo interno, se entiende con Delcy de manera pragmática, cosa que me parece bien, y Delcy de manera pragmática ha entendido la nueva regla de juego, y ayer anunciaba que había hablado con el presidente Trump, que venían todas las transnacionales norteamericanas, bueno, quién sabe, hay que revisar de qué manera. Y Trump mantiene viva a María Corina en el line-up, pero sentada en el banco con el uniforme y el bate en la mano, y ella esperando asumir como bateador designado en cualquier momento, y esa amenaza creíble que tiene Trump desde el punto de vista militar y la posible activación de María Corina es una presión adicional para Delcy. Pero María Corina
juega a doble banda, reconoce Trump. Yo puedo nombrar a María Corina aquí. Por supuesto. Este es no un la estoy- espacio que conste que no la absolutamente estoy- democrático, no la Juan, estoy- no la y tú lo estoy- sabes. no la estoy apoyando, no, todo lo contrario. Estoy hablando del marco político, ¿no? Perdónenme, amigos de Conatel, yo estoy haciendo un análisis. Pero ¿y ¿no? por qué no se puede No, mencionar a María Corina sé, Machado? no sé, yo pregunto. Por cierto, están cuestionando que en Venevisión se haya mencionado ese nombre. No sé, podría haber Por eso. estado refiriendo a otra persona que se llama igual, pero en todo caso, el cuento es que ella se fue por debajo con el Senado y tal, y Trump sabe que si la situación se le encalla en Venezuela, tiene esa segunda carta. Luego, ¿Cómo se aplicaría esa segunda carta? no lo sé, porque no he hablado esta semana con Trump, estoy hablando con Delcy y con María Corina. Mira, ahí te están haciendo señas. Ya, tenemos que hacer la pausa, Sí. Juan. Al regreso me gustaría que continuáramos hablando sobre este tema, pero a propósito de que tú mencionaste a María Alejandra Díaz, quiero también hacerte una pregunta porque acabo de leer esta mañana una declaración o de escuchar una declaración de María Alejandra diciendo que esta reforma de la ley de hidrocarburos es absolutamente inconstitucional. Vamos a dar la pausa y luego continuamos conversando con Juan Barreto, exalcalde metropolitano de Caracas. No se vayan, amigos, ya venimos. Juan, aquí seguimos en las redes, entre tanto. Háblanos, ¿a qué te dedicaste durante todos estos meses, Juan? Yo pinto y escribo, sí, hablé con muchos compañeros, me dedico un poquito más a la familia, hice una dietica que me quedé en la panza, pero fíjate tú cómo me cuelga el cuero, me quité un poco de kilos de encima. Te sosegaste bastante, Sí, me muy sosegué, sosegado. me reencontré con el silencio y me di cuenta de errores que he cometido, pude reflexionar mucho sobre mi vida y me di cuenta que no todo es malo si uno le sabe sacar provecho al mal tiempo, ¿no? Al mal tiempo buena cara. Y son situaciones que uno tiene que aprender a vivir. En fin, ya pareciera que pasó lo peor y ahora toca recomponer fuerzas, acompañar a Enrique, que es un líder muy honesto, muy íntegro, muy valiente, empujar un proyecto de unificación de fuerzas democráticas y pacíficas, avanzar en el camino del reencuentro de los venezolanos, la reinstitucionalización del país. La presidenta Delcy Rodríguez decía en este caso que mucha gente hablaba de transición y de reinstitucionalización, que lo que había era que traer al redil de la lucha política democrática las fuerzas que se habían salido. Yo creo que hay un poquito de eso, pero eso no niega que las instituciones en Venezuela fueron adquiridas, fueron absorbidas, fueron subsumidas, cooptadas por una corriente política, y que el Estado y el partido se fusionaron, que no hay separación de poderes y que eso hay que restituirlo y que el camino es democrático, ¿no? El camino es dialogado y va a ser difícil y hay intereses, hay grupos, en fin, por eso te digo, ¿no? Hay que ponerse en el pellejo del otro, en el pellejo de Delcy, que como ella dice, bueno, es verdad lo que ella dice en el sentido de que hay un cambio en el gobierno, no hay un cambio de gobierno. Intrachavista, Sí, ¿se pudiera considerar ese cambio? Sí, así como se habla del madurismo, que es una deriva del chavismo, ahora surge otra ramita. El del sismo. El rodriguismo. El rodriguismo, más bien. Sí, porque son dos hermanos muy capaces, muy inteligentes, que se quieren mucho, pues juegan en llave y tienen los dos poderes fundamentales del Estado, que son el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, es una etapa marcada, como siempre, como se habla del gomecismo, del betancurismo, ¿no? ¿Tú tienes influencia sobre el rodriguismo? ¿Tú que fuiste tan amigo de ellos? Soy. Eres, pues. Yo creo que en términos políticos tenemos muchas diferencias. Yo voy a tratar de conseguir puentes y coincidencias desde los principios, ¿no? Desde donde se pueda. Pero yo no he tenido nunca ningún problema personal con ninguno de ellos, ¿no? Entonces, si las diferencias políticas son suficientes para acabar con la amistad, tú no podrías seguir siendo amigo de Ernesto y de Vladimir. Por encima de todo, claro, es otra situación, son tus hermanos. Pero yo creo que la amistad es una forma de hermandad y más allá de
de diferencias políticas, ojalá tengamos la madurez para elevarnos por encima de ellas y respetando al otro, reconociéndolo, escuchándolo, entender el espacio de cada quien. Ojalá así sea, esa es mi apuesta y le tomo la palabra a estos personajes que ahora tienen un rol relevante en la historia de nuestro país. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez y luego continuamos, Juan. Espero que toque la campanita. Suave. ¿Verdad que estamos acá? Eso. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa: el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, destacó este viernes los niveles de competitividad de las bondades que posee la municipalidad para recibir a las empresas internacionales que vengan a operar dentro de Venezuela. Colombia reanudó los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos tan solo 5 días antes de la reunión que el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump van a sostener en la Casa Blanca, según informa la Cancillería. Con retrasos de hasta 1 hora vienen funcionando los servicios de Metrobús en la UD5 de Caricuao. Los vecinos y estudiantes y personas de la tercera edad se encomiendan a los santos cada vez que tienen que usar el servicio de Metrobús, esto en la UD5 en Caricuao, para poder llegar a sus destinos. Informó Notirrumbos, los 34 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Como tú hablas un poquito bajito, te voy a acercar más el micrófono. Ok, yo me echo un poquito para adelante. Él normalmente no hablaba tan bajito, ¿eh? Es que vengo saliendo de una gripe, ¿Ah, sí? chamo, que estoy todavía muy ronco. Decía Roosevelt, habla bajito pero con un mazo en la mano. Seguimos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Tenemos muchos mensajes que nos han llegado ya y en algún momento los voy a leer. Voy a procurar que nuestro invitado, Juan Barreto, exalcalde metropolitano de Caracas, nos dé respuestas un poquito más breves, de modo que podamos abarcar más temas y responder también las preguntas que formula la audiencia. Fíjate, estamos hablando de este estado, de esta nueva situación política, de este nuevo momento, tal como lo ha caracterizado Delcy Rodríguez, que tú estimas que debe avanzar hacia ciertamente garantías de apertura para que Venezuela pueda enrumbarse hacia la vía democrática. Te pregunto, ¿estamos a las puertas de que haya una transición? Tú hablaste de este cambio en el gobierno, no de gobierno. En este cambio en el gobierno, ¿podemos confiar los venezolanos que ciertamente vamos a ir hacia la democracia? Bueno, fíjate tú, ¿no? Hay distintas agendas y distintos intereses que marcan distintas pretensiones. Yo escuchaba en estos días a Timoteo Zambrano que decía que había que permitir que Delcy terminara el periodo. Hasta el 2031. Sí, lo dijo Timoteo. Y bueno, Timoteo se supone que es de una fracción de la oposición, él es parlamentario. Y he escuchado también a algunos, entre ellos María Alejandra, que tú la citaste hace un momento. Y te voy a preguntar sobre ese tema petrolero después. Que están hablando de los 180 días. De la temporalidad. De la ausencia temporal. La ausencia temporal a la ausencia absoluta. La falta absoluta, el vacío. Que según los que afirman esa tesis, es constitucional porque literalmente la Constitución, aunque no habla de la situación específica del rapto o secuestro del presidente, hablan de la situación sobrevenida de una falta que no puede ser subsanada. ¿Cuál será el camino? No lo sabemos. Y existe la agenda de Marco Rubio, con la presión del personaje opositor internacional que te nombré, que va a seguir maniobrando desde el Senado de los Estados Unidos y algunos intereses internacionales para acelerar
un proceso de transición o para que pisemos una etapa de proceso de transición. El secretario de Estado, Marco Rubio, que es uno de los voceros autorizados que habla con la presidenta encargada, ha marcado también un rumbo y una ruta. Ha dicho estabilidad, Recuperación y transición. recuperación económica y transición democrática. Y dijo después en otra entrevista que esa ruta que él enumeraba 1, 2, 3 debía solaparse y avanzarse en ellas en simultáneo. ¿Tú compartes esa visión? Fíjate, yo creo que en algún momento el país tiene que reconciliarse y reencontrarse con el camino institucional que marca la Constitución, que lo más aconsejable es que en algún momento vayamos a un acuerdo que nos lleve a la salida electoral, donde se respeten los resultados, donde haya absoluta transparencia y todos los actores se reconozcan. Decía Marco Rubio en su interpelación en el Senado que habían distintos factores en la oposición venezolana, cosa que me llamó mucho la atención y yo hice un Twitter haciendo unas preguntas generadoras, porque eso significa que aunque ellos tienen una relación directa con María Corina, ellos reconocen que hay otros actores que también tienen legitimidad. Incluso hablaba de los chavistas que estuvieron con el gobierno y que ahora no están. Expresamente lo decía, ¿no? Sí. Y decía que el chavismo del madurismo, que ahora representa la doctora Delcy Rodríguez, tal vez tenía un 20%, o más o menos, pero más o menos alrededor de esa cifra, y que aunque perdieran unas posibles y presuntas próximas elecciones, debía reconocérsele su espacio. A mí me ruboriza decir que en eso coincido con Marco. ¿Por qué te va a ruborizar, Juan? Bueno, te pregunto para saber. Porque nunca me lo esperé. Bueno, Caramba, qué cosas, ¿no? imagínate. Viste que sí tengo gripe, perdónenme. Sí. Ok, pero fíjate, ¿cuándo estimas tú que debe hacerse una elección en Venezuela, una elección presidencial? O si estimas que debe hacerse una elección no solamente presidencial, sino también de otros poderes. Entonces ahí van los escenarios y las conveniencias. Fíjate tú, yo le decía a algunos compañeros que están muy apurados. Esto es un problema, en primer lugar, político. Es jurídico-político, ¿no? Sí, y en segundo lugar, jurídico. Entonces, político-jurídico más que jurídico-político. Okay. Y eso significa plantearse, ¿es necesario? Sí. ¿Es aconsejable que sea de inmediato? Yo en eso no estoy seguro. Yo estoy discutiendo conmigo eso, ¿sabes? Y lo que yo pienso es que, por ejemplo, tiene que haber primero un cambio significativo y notable en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia, y tiene que haber un proceso, sino de transformación total, de reajuste de estas instituciones para la nueva etapa que ha anunciado la presidenta Delcy. Y eso va a llevar su tiempo. ¿Más de 180 días? Podría ser. Entonces, una cosa que me gustaría a mí es que en esta mesa de paz que creó la presidenta, que preside el ministro Ernesto Villegas y la secretaria Ana María San Juan, una mujer muy capaz, se discutiera esto en algún momento y se empezara a trabajar un acuerdo para una agenda que conduzca a un proceso electoral. Y va a ser esta Asamblea Nacional donde la oposición reconocida tiene 28 parlamentarios de 285. O sea que hay que elegir también el Parlamento, a tu juicio. De repente pudiéramos ir primero a una elección en 180 días, ponte, en agosto, en septiembre, de la Asamblea Nacional a finales de este año. Y luego la presidencial. Y una nueva elección en 2 o 3 meses, por ejemplo, ¿no? Donde árbitros nacionales, internacionales, etcétera, sean garantes de un proceso de paz, que a su vez garantice el resultado del respeto electoral. ¿Quiénes participarán?
Tú eres dirigente del Partido Centrado, que preside Enrique Márquez. ¿Enrique Márquez sería candidato presidencial en una nueva elección? Bueno, todos los venezolanos tienen derecho de participar en cualquier proceso comercial e institucional. Ahora, No descarta que Enrique sea allá- candidato a una más nueva allá- más allá, presidencial. antes de meterme en eso, Nos queda poco tiempo, Juan. yo Va a creo tener que invitarte para otro programa. lo primero que hay que hacer es garantizar que las excarcelaciones se conviertan en libertad plena Ujú. y que Eso lo planteamos todos los días Ajá, aquí. y que las 14.000 personas que están en régimen de presentación con penas accesorias puedan tener derechos plenos desde el punto de vista político. Y hasta que eso no se logre, no podemos hablar de los segundos, quiénes son los candidatos, porque en esas condiciones no pueden haber garantías y transparencia. Por ejemplo, hay que quitarle las medidas cautelares a Enrique Márquez y la inhabilitación a María Corina Machado, a tu juicio. Mira, Porque también hay inhabilitados políticamente. el caso es que el caso de Enrique Márquez, como el de muchos presos, es un limbo. Y ayer yo hablaba eso con Vladimir Villegas y él decía que él creía que debería haber todo un proceso como en los años 60, después de la pacificación de Caldera, que gente que se fue a la guerra, Sí, que sí, tomó sí. las armas contra el proceso legal y constitucional, fue indultado, un proceso que se llamó en aquel momento la pacificación. Pasó también cuando se liberó a Chávez Y con Chávez también. Ahora, eso significa rectificaciones profundas de lado y lado que están pendientes y esa es una deuda que ambos sectores tienen con el país. María Corina Machado ha jugado un papel, a mi juicio, muy cuestionable desde el punto de vista de sus vínculos intervencionistas y de algunas declaraciones que ella va a tener que recoger. Por ejemplo, cuando ella va a la Casa Blanca a entregar la medalla del premio que le dieron al presidente Trump y dice que porque ella está muy agradecida. Oye, yo creo que deja muchos cabos sueltos, ¿no? ¿Agradecida de qué? Tú estás de acuerdo con esa operación intervencionista y el secuestro del presidente Maduro, que más allá de ser tu adversario, tú lo estás criminalizando, negándole incluso la presunción de la inocencia. Yo creo que esos dislates de María Corina y su grupo radical tienen que ser replanteados por ese grupo. ¿A tu juicio ella debe mantenerse inhabilitada? Mira, por eso te digo, ahí debe haber una negociación política integral. Y María Corina debe tener garantía, ofreciendo ya también garantía, como hicieron los guerrilleros en los años 60, como hizo Chávez. Bueno, tal es libertad, pero esta es la cancha, pues esta es la cancha, tú no puedes volver a llamar un golpe de Estado, tú no puedes. O sea, María Corina va a tener que llevar a cabo un conjunto de rectificaciones y el gobierno también va a tener que dar pruebas de amplitud y tolerancia. Yo creo que los dos actores de la polarización van a tener que recoger cabo para que de verdad en Venezuela haya un proceso de reconciliación. Ok, Juan, nos quedan muy pocos minutos y hay muchos temas. Por favor, te suplico una respuesta rápida acerca de este tema de la ley de hidrocarburos. Que ha sido una ley, una reforma express, rápidamente, sobre la marcha, con mucha velocidad, y ha alertado, por ejemplo, María Alejandra Díaz, que tú mencionabas, que esta es una nueva ley inconstitucional. ¿Qué opinas? Mira, yo hubiese preferido que hubiese habido un mayor debate con lo que llaman la ley, está en la ley de consulta pública, ¿no? Y en Venezuela, que es un país petrolero, ha habido una larga tradición de debate sobre el petróleo. Pérez Alfonso, Coronel, Domingo Alberto Rangel, Massa Zavala, Potela, en fin, hay muchísimos intelectuales. Entonces, aprobar la ley así me deja un sabor amargo, pero más que la ley que se acaba de aprobar, me preocupa más es la licencia 46 que fue aprobada ayer por el Departamento del Tesoro, que confisca el petróleo de Venezuela, que solo permite prácticamente que las transnacionales petroleras hagan negocio y controlen toda la industria y que controlen los fondos. Yo creo que eso es un problema real de soberanía y que todos los venezolanos tenemos que cerrar fila
independientemente de la corriente política de la que seamos, porque esa es una violación, eso es imponer la ley norteamericana a la soberanía nacional. Entonces eso me preocupa más. Sí, fíjate, Juan, nos quedan escasos minutos, lamentándolo mucho. Voy a leer algunos de los mensajes que nos han llegado, porque no quiero dejar sin participación a nuestra audiencia. Dice AP Gerardo, dice, sería interesante que invites al decano de Derecho de la UCB, por cierto, lo tengo previsto invitar a Juan Carlos Apitz, por supuesto, lo voy a invitar para hablar sobre distintos temas. Henry Joel Nieves dice, abogado, pregunta sobre ti, y dice, abogado o como Indira, se refiere a alguien que supuestamente eres abogado titulado, ¿no? Sí, nadie es perfecto, ¿no? Te pido disculpas, en serio, por ser abogado. Ok. Dice León de B62, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos. Ya, mensaje que recibo todos los días y todos los días lo suscribo. Méndez Reinaldo 761 dice, repito, otro gallo cantaría si la oposición tuviese la mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías. Los errores de no ir a votar. Es correcto. Dice León del Valle 62, me preocupa la normalización de nuestra república con la oferta de inyecciones a la carta. Feo para la foto. El gran abuelo 2021 dice la transición para el socialismo. Méndez Reinaldo 761, estuvo de acuerdo el invitado con los hechos que ya todos conocemos del 3 de enero. Ya deslindé con eso. Así es, Henry Joel Nieves dice, ya la política venezolana no depende de Venezuela, lamentablemente lo que se diga, todo pasa por Estados Unidos y tienen su plan. Ojalá terminen elecciones libres y podamos arreglar este desastre. El gran abuelo 2021, mientras el discurso político no se concreta con el económico, no sé qué es lo que quiere decir porque no completa la frase. Garbo 2015, qué buena la convivencia, lo que no hemos tenido todos estos años. Méndez Reinaldo 761, ¿está de acuerdo que Trump imponga a María Corina como nueva presidenta? Ya, por supuesto, digo que no. Henry Joel Nieves, ¿qué opina el invitado de la entrega de nuestros recursos a capitales extranjeros? Se está perdiendo casi un 60% de nuestros beneficios como país petrolero. Varias preguntas del gran abuelo. Vamos a cambiar de participante porque quiero darle más espacio a otra gente. Luis Nieto 92, me gustaría preguntarle a Juan Barreto, ¿por qué se pronunció en contra de la captura de Maduro si era su mismo gobierno quien durante meses lo amenazaron con meterlo preso? No podía ni salir de su casa. Rápidamente, Ir Santiago, buenas tardes, amigo Mario, saludos. Se ha dicho hasta la saciedad que la solución es democrática, electoral y constitucional. Fíjate, hay un decreto de conmoción exterior, pero el PSUV hace marcha. ¿Es ilegal? Muy interesante. Por eso yo digo que los políticos no debemos subestimar al pueblo. La gente es más muy inteligente, sí, señor. Y está informada y tiene criterio. Y yo creo que eso, me gusta mucho tu programa, Mario, no por jalarte, siempre te lo digo, cada vez que puedo, que ando en el carro, yo lo escucho, y cuando estaba en mi casa y tirado, voy a escuchar a Mario, no todos los días, Mario, pero sí lo hice bastante, porque me gusta esta parte cuando tú lees, porque te conectas, mira lo que anda mucha gente, ¿no? Así es, y tenemos muchísimos más mensajes, que lamentándolo mucho, dada la hora, no voy a poder leer, porque nos quedan apenas 2 o 3 minuticos, pero déjame leer un par de mensajes más. José 13 Crespo dice, feliz tarde, amigo Mario. Se habla de la corrupción durante la quinta. Uno que estuvo cuestionado fue precisamente el exalcalde mayor Juan Barreto por aquello de los globos de ensayo. Sí, yo quiero decir, ¿qué puede decir el entrevistado? Rapidito, bueno, igual que Rosales lo cuestionaron, igual que a Baduel, que estuvo preso, lo cuestionaron, porque eso fueron medidas políticas para coercionar a los opositores. Yo tengo mi sentencia, yo siempre he dicho, mira, que yo fue puesto a prueba. A mí me revisaron hasta la parte de atrás blanca de la cédula. Toda mi gestión, mi vida, mis cuentas, mi familia. Yo hice la cola y yo salí limpio. Que los demás hagan su cola y demuestren su honestidad. Yo la demostré. No es que la mía es presunta, no, la mía es demostrada. Ok, dice Rosalba Pérez Moncada. Buenas tardes. Me agrada ese invitado del día de hoy. Me gusta mucho su objetividad. Mucho respeto al señor Juan Barreto, aun cuando no somos de la misma tendencia política, pero a eso le llamo democracia. Eso yo también lo llamo democracia. Gregoria Romero es excelentísimo invitado, el doctor Juan Barreto. Gregoria Romero dice, saludos Mario, cordial saludo. Henry, bueno, muchos mensajes. Lamento mucho que estamos Mario, ya próximos a terminar el programa. También hay algunos mensajes que nos llegaron a través de las redes de Radio Rumbo.
Alba Lara dice, la verdad nos liberará. Ana Teresa Marrero, por la verdad murió Jesús. Los presos políticos, se murió nada más después de que le dieron libertad a su hijo. Qué dolor, que quieren que callemos. No puedo creer que tengas ese señor en tu programa, dice Martín Coronel. Debe Bueno, estar aquí, muy feliz. Ay, no lo puedo creer, qué alegría. No, claro, así tú lo sabes, entiendo. tú sabes que yo no tengo aquí restricciones, yo no discrimino a nadie, salvo, por supuesto, personas que, desde mi perspectiva, sean perfectamente indecentes, pues. Pero de resto, todas las voces, por muy distintas de las mías, van a tener espacio en este programa. No, mientras hay gente yo pero hay gente muy esté tonta, ¿no? al frente de él. Cuestiona la censura del gobierno, cuestiona el monopolio que hace el Estado de las redes y etcétera, pero entonces ellos quieren escoger quién se invita y ellos son lo que llaman el supremacismo opositor, los opositores de sangre azul. Ellos deciden quién tiene derecho a ser opositor y ellos juzgan a todo el mundo sin presunción de la inocencia, sin nada. Este es un bandido, el otro es esto. Oye, así piensan gobernar si llegan al poder, es decir, desde el odio, la venganza y la retaliación. Va a quedar muy poca gente viva, ¿sabes? Y los que queden van a quedar heridos sin un ojo. Juan, tenemos que irnos, pero me gustaría que dieras un mensaje acerca de, no las garantías, pero sí la expectativa de la gente, porque la inmensa mayoría de los venezolanos, según las encuestas que uno pudo ver el año pasado, el año antes pasado, el país quiere un cambio. ¿Vamos a mantenernos dentro de este cambio en el gobierno o hay posibilidades ciertas en el corto y mediano plazo de que haya un cambio de gobierno? Mira, yo creo que el deseo de cambio, eso que el filósofo que tú estudias, llama Michel Foucault, llamaba el deseo político. El deseo político en Venezuela se transformó hace mucho tiempo en deseo de cambio. Yo creo que desde aquel 27 y 28 de febrero del 89 se explotó ese deseo de cambio represado. Después tomó el curso constitucional con Chávez, que irrumpió, pero antes Caldera con el chiripero rompió la polarización a de Copey y canalizó el deseo de cambio. Y la causa R con Adelvedad, que sacó una gran votación, llegó el segundo. Y AD con Alfarocero llegó por allá de último, Claudio Fermín llegó lejísimo, después con Chávez, ¿no? O sea, se unió AD y Copey contra Chávez, con Salas Romer, y Chávez le gana sin estructura política ni El cambio es indetenible. Mira, el cambio puede ser represado y puede ser ralentizado, pero tarde o temprano se revienta el dique. Entonces, ojalá que el deseo de cambio que sigue intacto, que en distintos procesos se ha mostrado como abstención, como resultado electoral, hoy consiga un nuevo cauce. Yo siempre digo, los primeros señales, los primeros signos los tiene que dar el que esté en el poder. Yo puedo tener muchas ganas de dialogar con el que esté en el poder, pero si el que esté en el poder me deja retenido en mi casa, ¿cómo yo hago para dialogar? Si no me deja participar en el espacio público, ¿cómo podemos dialogar? Y yo siempre he dicho que el diálogo sea verdadero, que no sea un diálogo de élite, que no se quede en las cuatro paredes de las instituciones y de los que el poder decida con quién dialogo y en qué términos, y la agenda la pongo yo. Entonces, los presos, ¿por qué a la gente le ha interesado tanto este asunto de los presos, Mario? Porque todo el mundo ha sido víctima en algún momento de abuso desde el poder. Y los presos son como la síntesis del abuso. Entonces se convirtió en un problema social. No es que la gente quiere la libertad de los presos por un capricho, no, porque los presos significan y simbolizan en este momento todo el abuso que ha recibido la gente de un conjunto de instituciones que se pusieron al servicio de una facción política. Entonces, ojalá ese deseo de cambio que está intacto consiga canales. Chávez decía siempre, citando a Víctor Hugo, que el deseo de cambio, ¿no? El deseo de cambio era el motor, era el momento, ¿no? Entonces, pero también Chávez decía, cuando se le cierran las puertas a las salidas pacíficas, se le abren las puertas a las salidas violentas. Bueno, veamos hasta dónde siguen siendo chavistas nuestros amigos hoy en el poder. Muchas gracias, Juan. Gracias, Mario. Saludos a todas y a todos. Gracias a esa persona que digo, ay, qué increíble. Que fue que dijo, no entiendo, o no, que no sé, porque, claro, te sorprendí. Muchas gracias, Juan Barreto.
exalcalde metropolitano de Caracas, periodista, abogado, filósofo, profesor universitario. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lamento mucho no haber podido leer todos los mensajes, pero agradezco muchísimo la amabilidad de que nos los hayan hecho llegar. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Leonor Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, Lourdes Pérez, me equivoqué. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buena tarde y un feliz fin de semana.